Saludos, estimados seguidores de Ventana Cultural RD, estimada teleaudiencia de Saneca TV, Canal 10 Telecable El Cercado, a los seguidores de Hondo Valle, Vallejuelo, El Cercado, Las Matas de Farfán, a todos los seguidores en todo el territorio nacional. Hoy tenemos el inmenso placer, el inmenso privilegio de conversar con doña Nelsida Marmolejo. Es verdaderamente un banquete, es un privilegio que me da la vida, no solamente ser tu amigo, sino en este momento poder conversar contigo para compartir tus experiencias de vida, pero sobre todo la experiencia de vida que tuviste alrededor de esa gran figura del pensamiento dominicano, del pensamiento político, de la enseñanza, que fue el profesor Juan Bosch. Doña Nelsida Marmolejo es un personaje que no necesita presentación. Yo no voy a mencionar los títulos que ella posee, solamente voy a decir que es una sindicalista reconocida de larga data. Fue la primera directora de la Dirección de Información y Defensa de los afiliados en el Sistema Nacional de Seguridad Social. Fue diputada, es decir, que es una mujer que ha tenido presencia en varios campos de la vida pública nacional. Y yo quisiera iniciar, Nelsida, justamente con las mismas palabras del profesor Juan Bosch, que decía: si mi vida llegara a ser tan importante que se justificara algún día escribir sobre ella, habría que empezar diciendo: nació en La Vega, República Dominicana, el 30 de junio, justamente ahora, el día en que estamos grabando este programa, para honrar al profesor y para honrar a todos los maestros de la República Dominicana, de 1909, y volvió a nacer en San Juan de Puerto Rico a principios de 1938, cuando la lectura de los originales de Eugenio María de Hostos le permitió conocer qué fuerzas mueven y cómo la mueven el alma de un hombre consagrado al servicio de los demás. Que esa fue la vida de Juan Bosch, un alma de un ser humano, de un hombre consagrado al servicio de los demás. A mí me gustaría que iniciáramos contando tu experiencia de cómo tú conoces a don Juan y cómo después de que se va produciendo ese acercamiento, tú llegas a enrolarte. Escúchame que te tuté, que es difícil para mí, por el nivel de confianza que te tengo, decir usted. ¿Cómo llega a enrolarte entonces en la actividad política? Bueno, para mí es un privilegio poder llegar a este público que yo sé que siempre está pendiente de las noticias, de las informaciones que ustedes pueden suministrarle. Este país está ávido de información, de educación, de orientación. Y yo quiero felicitar a ustedes por esta iniciativa que tienen de tratar temas que impactan no solamente en una persona individualmente, sino en el colectivo. O sea, el país necesita mucha educación, la gente necesita mucha orientación, y por eso quiero felicitarlo y me siento muy orgullosa de poder estar siendo parte de este esfuerzo que ustedes están llevando a cabo, que yo sé que les cuesta bastante trabajo con lo ocupados que ustedes son y lo difícil que se hace la vida hoy en el día a día. Bueno, si vamos a comenzar hablando por los generales, las generales mías son: yo nací en un batey del ingenio Montellano, hija de un empleado, un trabajador del ingenio. Hice mis estudios primarios y secundarios en Puerto Plata y Montellano, en el ingenio, prácticamente mezclándome diariamente con los trabajadores azucareros, con los obreros, porque yo vivía en un batey y las clases las recibía en el batey central, donde estaba la escuela ya de un mayor nivel después del tercer curso, porque yo tuve que pasar en la escuela. Yo no soy muy vieja, yo no tengo muchos años, pero a pesar de que no tengo muchos años, comencé a estudiar en una época que usted podía entrar a estudiar después de 7 años en la escuela pública. Hace mucho tiempo de eso, pero no es que yo sea vieja. Entonces, bueno, entonces, el hecho del privilegio que teníamos nosotros de que
la casa de mi casa quedaba al lado de la escuela y que la maestra que venía de fuera almorzaba en mi casa todos los días, me permitió, siendo yo, cuando yo comencé a hablar prácticamente, ir a recibir clases a la escuela. O sea, cuando yo tenía 4 años yo estaba alfabetizada. ¿En la escuela tú fuiste precoz? Demasiado precoz. O sea, yo a los 4 años yo estaba totalmente alfabetizada y eso me permitió incluso que cuando iban los inspectores, que habían inspectores que iban a hacer la ronda para ver los niveles de desarrollo y de comportamiento que tenían los profesores en las escuelas, cómo estaba el desarrollo de los niños. Desde que decían viene el inspector, yo tenía que pasar por debajo del alambre corriendo para mi casa a esconderme, sí, para que a la maestra no la penalizaran porque estaba admitiendo una persona de baja edad, de poca edad, que estaba violando la ley prácticamente. Eso me permitió llegar a tener ya, cuando tenía como 5 años, yo estaba alfabetizada y ya había pasado al tercer curso. Por la desgracia que ahí sí podía yo quedarme en tercer curso en esa escuela pública, pero no podía acceder a más de ahí porque tenía que ir a la batalla central. Entonces ahí había requisitos que para yo poder acceder a esa escuela pública, yo tenía que tener 7 años. Y llevar los documentos que... Y no solamente tener 7 años, sino que me iban a poner en primer curso, o sea, me iban a devolver. Y mi padre, un obrero, una persona de ingresos de trabajador de esa época, dijo que él se iba a sacrificar y que entonces, porque habían 2 escuelas en el Ingenio Montellano, una que decían la escuela de los ricos, la escuela de los blancos, que era el colegio privado donde iban los hijos de los funcionarios, y ahí lo cogían de cualquier edad, o sea, hasta recién nacido casi. Ahí no había reglas. No, para eso, como nunca ha habido reglas para los que tienen el capital. Entonces ellos sí podían acceder a la escuela. Entonces mi papá dijo, bueno, pues yo me voy a sacrificar, y mi hija, yo no la voy a echar para atrás porque ella tiene ese nivel, yo la voy a poner en la escuela de los blancos, como le decía, y voy a sacrificar. El sacrificio era muy grande, porque había que pagar 2 pesos mensuales. Wow. Entonces, mi papá consiguió media beca con el ingenio, 1 peso, y él aportó otro peso, y con eso yo entré entonces en 4º curso a la escuela privada de Montellano, escuela privada central Montellano, que se llamaba y creo que se llama todavía. Eso me permitió a mí que cuando vino el primer nivel de examen, porque se hacían exámenes trimestrales, que como mi nivel de desempeño fue tan alto, en el primer trimestre, cuando se hizo la primera evaluación, me pasaron de 4º a 5º. Entonces, a partir de ahí prácticamente yo fui volando cursos, como lo hice también, yo estudié en la escuela nocturna, porque cuando salí de la escuela, el primer nivel, en el 8º, me fui a hacer un secretariado comercial, escuela de mecanografía, taquigrafía y contabilidad, a Puerto Plata, y también viajaba con los trabajadores, con los empleados de oficina de Montellano a Puerto Plata, porque el personal venía de Puerto Plata a trabajar en el Ingenio Montellano. Entonces ahí duré 2 años estudiando un secretariado, pero en la noche me puse en el liceo Ana Isabel Jiménez, y ahí hice bachillerato en 3 años, o sea, porque se podía hacer libre. El 4º curso yo lo hice libre, y cuando me examiné, bueno, pasé, y por eso a tan corta edad pude tener ya el bachillerato. Eso no me impidió a mí entrar a formar parte del movimiento sindical, porque en unas vacaciones, el hecho de que yo sabía leer y escribir y los trabajadores no sabían ni leer ni escribir, cuando se ponía un volante o algo, yo me ponía a mí a que se lo leyera. En los ingenios hay unos trenes que cargaban la carne, cigüeña, Buda, máquina, locomotora, y en eso iban los trabajadores y yo iba con ellos. Entonces, cuando ellos tenían esos problemas de bonificaciones, de regalía pascual, de vacaciones, siempre cuando estaban juntos hacían discusiones, y entonces ellos me preguntaban a mí, léeme qué dice aquí. Entonces yo era su intérprete. Y ahí yo fui realmente enrolándome y yo creando un liderazgo sin darme cuenta con ellos, porque entonces ellos me veían a mí como la persona que sabía, pero yo imagínense usted cuántos años yo tendría, como 11 o 12 años. Bueno, eso te iba a decir, que tú ingresaste prácticamente al movimiento sindical como adolescente. Sí, yo era como la intérprete que había ahí en eso. Entonces, la historia es muy larga, y como no se trata de hablar solamente de mí, para hacer el cuento corto, lo que debo de decir es que cuando me fui a estudiar el secretariado, en el primer año conseguí empleo
en el ingenio Montellano en las vacaciones, en el departamento de almacén. Ese trabajo desgraciadamente me duró un mes, porque a mí se me olvidó que yo era una empleada. Entonces la gente seguía preguntándome cosas, yo diciendo de todo. Un día llegué y ya yo no trabajaba allá. Ya no estaba en la No me dijeron, no, usted no puede estar aquí ya. Una persona amiga de nosotros, ya un señor, estaba ocupando mi puesto. Bueno, como eran vacaciones, yo entonces seguí a Puerto Plata y entonces ahí apareció una oportunidad de una secretaria para la oficina sindical que tenía la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos CAS en Puerto Plata, y un pariente mío que me conocía me encontró y me dijo, ven acá, tú sabes taquigrafía, contabilidad. Yo sí, yo salgo ahora ya en este verano yo termino. Y dice, pues mira, hay un puesto, si tú quieres, ve entrenándote para que, si tú puedes ocuparlo. Me fui, me entrené. Cuando la muchacha salió, la que estaba de secretaria, que vino a estudiar a la universidad, ella vino en septiembre, y yo estaba de agosto a septiembre ya entrenando. Entonces me quedé como secretaria, una secretaria sui generis, porque entonces yo asumí roles de dirección. O sea, yo me iba a las asambleas, yo hacía los discursos. Bueno, prácticamente el nivel de desarrollo desde el punto de vista académico que yo tenía me permitía acceder a información del Código de Trabajo y todo esto que no ponían los dirigentes naturales del movimiento sindical. Puerto Plata era una comunidad con un movimiento sindical muy activo. Nosotros estábamos, por ejemplo, yo estuve trabajando y dirigiendo sindicatos, por ejemplo, como los Productos Osur, la Fábrica Nacional de Fósforo, Lugar y Compañía, Pastas Alimenticias. O sea, allá había un movimiento sindical pujante, el sindicato del ingenio Montellano, el sindicato del ingenio Porvenir, muchas industrias, los portuarios, todos los portuarios. O sea, yo estuve orientando y dirigiendo, y entonces me vincularon en la dirección porque la CAS tiene como principio que sus dirigentes son dirigentes, sus empleados son dirigentes de las confederaciones. Entonces yo ahí pasé a ser secretaria de Finanzas, después secretaria de Educación, y de ahí comenzó el movimiento sindical de cambio de visión economicista. La CAS sufrió un rebalamiento, y ahí, 12 de noviembre, para terminar la historia, ya yo había terminado mi bachillerato en la noche, y el 12 de noviembre, la primera huelga que se le hace al gobierno del doctor Balaguer la hace la Asociación Dominicana de Profesores, que le estaban como formando en Santiago, y una huelga la tenería Bermúdez. Los dirigentes sindicales de aquí, Francisco Antonio Santos, Eugenio Pérez Cepeda, se trasladan a Santiago a dirigir ese movimiento, y la capital se queda prácticamente sin dirigente. Y mandan a buscar a Mesio para que venga y asista aquí en lo que yo viene. 12 de noviembre de 72 hasta la fecha. Entonces, vine con mi neceser aquí y me quedé y estoy aquí. O sea, esa es la historia más o menos de cómo yo llego al movimiento sindical, cómo yo me enrolo y cómo yo participo. De ahí para acá, mi vinculación siempre fue social, no partidaria. Porque yo me formé con la doctrina social de la iglesia. Antes de entrar ahí, entonces, cuando tú vienes a Santo Domingo, entonces ingresas también a la universidad. Entré justamente en noviembre del 72, que acababan de abrir la universidad, porque la universidad estuvo cerrada por un tiempo. Entonces yo entré con mi matrícula 32, 35, 69. Yo me inscribo en la universidad para estudiar de noche. Tuve una serie de contratiempos porque no querían darme la plaza de la nocturna, porque yo tenía que ir una carta de justificación de que yo trabajaba y todo eso, pero de hecho yo trabajaba, yo lo que hacía era que no cobraba. O sea, porque yo trabajaba el día entero. Entonces la CAS me hizo la comunicación. Sí, la carta de que yo trabajaba allá, y pude, con relación que estuve a través del BRUC, que era el bloque revolucionario estudiantil de Camilo Torres de los Corecatos. Ellos lograron, y una amiga mía de Puerto Plata, hacerme la diligencia para que me pudiera enrolar en la universidad. Entonces yo estudiaba de noche, estudié ciencia política, hice una especialidad en administración pública, nada más, sin tesis, porque eso es otra historia. O sea, terminaste los estudios profesionales, sí, pero exacto. no hiciste el trabajo de grado. No, sí, yo lo hice. Okay. Eso se hizo, pero eso es otra historia, que no viene al caso.
De todos modos, yo llevé una vida de dirigente sindical cuando estaba estudiando en la universidad, pero no de dirigente estudiantil ni dirigente política. Yo no participaba en ese tipo de movimientos, sino que me quedé siempre en el ámbito sindical. Ahí conocí justamente y me vinculé con los dirigentes del MPD, con los dirigentes de la línea roja del 14 de junio, con los dirigentes del PRD, con los dirigentes del PLD, que ya se habían separado el PLD y el PRD. Ya Don Juan estaba trabajando, o sea, ya se había involucrado en la conformación. Bueno, el caso es que nosotros ahí conocimos nosotros para situarnos al momento estelar, que es hablar del profesor Juan Bosch, que afortunadamente un día como hoy es un día de él y de todos los maestros, y de que siempre será día de él, porque él todo es un maestro y nosotros aprendimos con él a que nuestra cotidianidad se guiara por su pensamiento. Entonces para mí todos los días son días de Juan Bosch, porque cada acción que yo hago, yo siempre tengo presente esta doctrina que nos inculcó a nosotros en la política. La política no es un negocio, la política no, o sea, donde no hay desarrollo no puede haber democracia. O sea, una serie de conceptos que se arraigaron en nosotros, que ya tenían una conciencia social por la vinculación de vida que habíamos tenido con los trabajadores. Y con el profesor Juan Bosch, que tengo que destacar primero los clásicos de él para decir que Juan Bosch, yo no tengo que darle los créditos porque es una figura de nombre mundial, de renombre mundial. Todos sabemos que como político, como ser humano, como aporte a lo que es la cultura, este país debe sentirse orgulloso y eternamente agradecido de poder, de nosotros tener el privilegio de haber nacido en un país donde nació Juan Bosch. Realmente este país se perdió de los 7 intentos de ser Don Juan presidente, solamente uno pudo ser realmente lograrlo, que fue en el 1963, cuando accedió al poder. 7 meses que tipificaron lo que es un pensamiento social y humano del ejercicio del poder público. Don Juan redactó una constitución que ha sido, es y será la constitución más progresista de la República Dominicana. Una constitución donde los derechos sociales, los derechos políticos, los derechos humanos de la ciudadanía, especialmente de la clase trabajadora, estaban garantizados. Y no garantizados con palabras, sino que también tenían penalidades y acciones. Por ejemplo, en esa constitución fue que se consagró el derecho a la codificación, a la participación de beneficios de los trabajadores en las empresas, porque se decía, si yo produzco todo esto y hay un gran beneficio, el trabajador tiene que tener una parte, y se estableció un 10% de los beneficios de las empresas cuando pasaban su año fiscal a favor de los trabajadores. Don Juan propugnó siempre porque las empresas del Estado se organizaron los trabajadores. En el Consejo Estatal del Azúcar, todas las empresas del Consejo Estatal del Azúcar se crearon sindicatos fuertes bajo el amparo de Juan Bosch, siendo presidente. O sea, fue un gobierno de corta duración y de larga recordación, porque la impronta que dejó en el apoyo que le dio a los trabajadores, al movimiento sindical, a la mística, por ejemplo, a nivel de los consumidores. La ley de los consumidores, señores, ¿cómo usted la hizo? O sea, el evitar el cambalache que había, el cabotaje que había, y las penalidades cuando no se respetaban los precios y todo eso, los controles de precios, lo estableció Juan Bosch en la Constitución y varias leyes que complementaban ese alineamiento general de la Constitución. O sea, Juan Bosch aquí trazó la pauta de lo que era un gobierno social y democrático y un Estado social y democrático de derecho que ahora se reivindica en el artículo 7 de nuestra Constitución, impulsada por el Senado. O sea, yo creo que los dominicanos, si estudiamos no solamente toda esta playa de literatura que nos dejó, que nos legó, que todos los días hay que leerla, porque todo día, cada vez que usted lee una página de lo que escribió el profesor Juan Bosch, usted encuentra una lección nueva que aprender, usted encuentra una filosofía de vida diferente, y usted encuentra en eso que escribía Don Juan, esa profundidad
que nos llevó a nosotros y a mí en lo particular a enrolarme en el PLD en el año 1981. Don Juan nos invitó a que fuéramos parte del partido a través de un dirigente sindical, que no viene al caso mencionarlo ahora, que le había dicho que nosotros formábamos parte de su grupo político. Un grupo de dirigentes que trabajábamos juntos, pero que no teníamos militancia partidaria. Pero él se atribuyó esa militancia, que nosotros estábamos ahí para buscar un puesto en la dirección del PLD, y Don Juan lo creyó y accedió a invitarnos a nosotros para decirnos lo que nos correspondía. Entonces comenzó a decirnos, bueno, que nos vivíamos. Pero yo tengo que hacer un paréntesis. Yo no conocí primero a Don Juan político. Yo conocí a Don Juan persona. Al Don Juan persona. Yo conocí, igual que al presidente Leonel Fernández, yo no conocía a Leonel Fernández como periodista. O sea, son historias que hay que vivirlas para uno saber. Hay que vivirla y hay que contarla para que el pueblo la conozca. Bueno, yo conocí a Don Juan siendo estudiante de ciencia política, yendo a su oficina cotidianamente con su secretaria Mildred Guzmán, que también estudiaba ciencia política, y él nos daba las orientaciones de las clases, nos íbamos y le preguntábamos, mire Don Juan, esto que está aquí, y siempre nos orientó. Por eso la tesis que nosotros hicimos fue, donde no hay desarrollo, no puede haber, donde no hay desarrollo económico, no puede haber democracia. Es una tesis de Don Juan. Entonces, él orientó ese trabajo de tesis que se hizo, que se presentó, que después fue un libro, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, yo conocí a Don Juan porque también Don Juan conocía a mi esposo Joaquín Luciano a través de Mildred Guzmán, que sabía que era una persona que escribía todo, que reportaba todo lo que salía y que era el Google de aquella época. Entonces él llamaba allá a la casa, a mi casa, y le decía, Joaquín, ¿tú tienes datos sobre tal cosa? Porque le decía, sí, pues yo lo voy a buscar. Le decía, no, yo se lo llevo porque nosotros vivíamos cerca de donde vivía Don Juan. Y me hace San Nicolás, entonces nos vivía en la Rosa Huarca, a 3 cuadras. Entonces él decía, no, y no terminábamos de poner el teléfono cuando ya Don Juan estaba ya buscando esos datos en la puerta de nuestra casa, y yo no era dirigente del PLD, ni Joaquín tampoco. Eso es una amistad personal que había, unas relaciones ya profesionales desde el punto de vista de lo que nosotros, lo que yo estudiaba, de lo que Joaquín hacía, que era una persona muy documentada, y con los datos era abogado, laboralista. Bueno, déjame decirte, como licenciado en Derecho, Joaquín es una de las referencias del derecho laboral en la República Dominicana. Bueno, es una persona que tiene también le rendimos un homenaje a Joaquín el día de hoy, porque hay muchas formas de ser maestro. Es que fue profesor universitario de todas las universidades, claro, de todas. Joaquín fue profesor de maestría de la UAS, de la Madre Maestra, de la Universidad Católica, del UNIBE. O sea, en todas esas academias, Joaquín fue profesor de maestría de Derecho Laboral. Y así le decían sus compañeros maestros. Y los baúles están llenos de títulos de reconocimiento que no pueden ser exhibidos en ningún tipo de... porque fue una persona muy consagrada. Pero el primero lo que estudió fue administración de empresas y contabilidad. Era contador, administrador de empresas, y cuando lo sacaron del trabajo porque él optó por defender el derecho de los trabajadores donde estaba, siendo subadministrador de esa institución, se sentó junto con los trabajadores y no con los empresarios. Al otro día pasó el huracán Gloria, y al otro día lo cancelaron a él, y él decidió, vamos a amarrarnos los pantalones porque yo no voy a ejercer la carrera de administrador, porque para ser administrador uno tiene que tener una empresa o ser perro de empresa de un empleado. Entonces yo no sirvo para eso, yo voy a ser abogado, a ejercer de manera independiente. Dicho sea de paso, él estuvo muy tendenciado porque su papá fue juez. Su papá fue juez en San José de las Matas, de donde él era uno. Bueno, pues nosotros teníamos esa relación personal con Don Juan, y luego fue que vino la relación política, que le dijeron. Entonces cuando Mildred se entera de que esa persona está gerenciando una entrevista con nosotros, con Don Juan, ella dice, no, yo soy... A mí dice, no, pero es Nessie la que viene aquí, porque yo nunca me presenté donde Don Juan como que yo era dirigente sindical. Yo me presentaba como estudiante. Entonces cuando él se entera, bueno, nos manda a buscar, y empieza y nos dice, bueno,
¿y dónde tú vives? Yo dije, vivo ahí en la San Juan Bosco, usted va a pasar en su campo, y el equipo que fue, a cada quien fue preguntando la dirección, pero nosotros nos quedamos rectificando porque no sabíamos eso. Cuando él termina de ubicarnos a todos, yo personalmente dije, profesor, parece que hay un malentendido, porque nosotros no vivimos organizando un PLD. Nosotros no pertenecemos a esa organización que quiere venir aquí. Nosotros somos amigos, nos llevamos bien, pero somos independientes. Él se quedó así muy sorprendido. Y me dijo, ¿cómo? Ah, no. Pues cuando ustedes estén listos, entonces volvemos a hablar. Pero don Juan era muy inteligente. Ya él había visto el núcleo de personas que estábamos trabajando en el movimiento sindical, que no éramos de los grupos de izquierda, que no estábamos en el PLD. Entonces cogió a un obrero que era el hombre más inteligente que tenía hasta aquí, que fue Juan Sosa. Juan Sosa era un ebanista que dirigía los trabajos sindicales del PLD, y don Miguel Soto, padre de Fidel Soto, y don Marcelino Morales, que estaba en la construcción. O sea, él tenía un grupo de personas honestas, decentes, comprometido con el partido y comprometido con la clase trabajadora, y esa gente es lo que se hizo para que nos reclutara a nosotros. Ahí se reclutó a Fernando de la Rosa, ahí se reclutó a Carlos Tomás Fernández, ahí estuvo Rubén Flores Cepeda, y estuve yo, y conmigo como cientos de dirigentes sindicales a nivel nacional. ¿Qué nos conquistó? ¿Qué fue lo que nos conquistó? Que Juan Sosa no era con discurso, porque era prácticamente una persona con un nivel muy bajo de conocimiento. Él iba todos los martes a llevarnos a vanguardia del pueblo, sin fallar. Él salía de Alfiomea con esos periódicos y vino entregado y nos lo ponía en los escritores todos los días. Nosotros empezamos entonces, el grupo que yo tenía, a leer a vanguardia, a discutir a vanguardia de manera normal, hasta que un día dije, no, vamos ahora a pedir la cita con Juan, porque nos vamos a organizar en el periódico. Y don Juan se sintió muy feliz. Y se sintió tan feliz porque lo que le pasó fue que la persona que nos iba a llevar apareció formando un grupo político partidario de izquierda meses después. O sea que él estaba maravillado con nosotros y dice, ustedes tienen una conciencia política muy alta. Es decir, él perdió uno, pero ganó a varios. No, él dice que lo mejor que pudo haberle pasado al partido fue esa declinatoria que nosotros hicimos de no entrar sin un análisis. Y esa persona que yo le puse antes fue de lo que estuvo ahí formando ese grupo de dirigentes que llegó al partido, que eran dirigentes de su carrera. Entonces, don Juan, a nivel de lo que era la concepción de un partido, nos organizó con el siguiente criterio. El partido tiene una gran cantidad de jóvenes dirigentes políticos que están bien formados. Pero esos jóvenes son de la pequeña burguesía. Y la pequeña burguesía es necesaria para el desarrollo de este tipo de partido. Pero el partido necesita un hijo macho. Juan Sosa, tú tienes que formar el hijo macho del partido con esta generación de dirigentes sindicales. Nosotros tenemos que convertirnos en una fuerza política que sea sentida. Y efectivamente, nosotros a partir de ahí salimos a trabajar fábrica por fábrica, y en un momento dado encontramos mucho escollo porque un trabajador que se pasaba 10 horas en una empresa no tenía tiempo para llegar a un círculo de estudio ni a llevar el ritmo de formación que tenía que llevar un circulista en ese momento. Por eso los trabajadores no se podían acercar al partido como miembros y circulistas porque no aguantaban, o sea, las horas de trabajo. Entonces él muy inteligentemente nos llamó un día, miren, ya yo sé cómo es que el partido va a reclutar a los trabajadores. El trabajador tiene que organizarse en el centro de trabajo donde está y organizar a todo el que esté sobre él. Esa fue una línea que se tomó. Entonces nosotros hicimos ahí los comités de obreros PLD. Ahí se formó la Secretaría de Asuntos Laborales, de Asuntos Lazados, Secretaría de Asuntos Obreros, Lazados, y en las empresas teníamos la COMAO, Comisiones de Obreros. O sea, ese tipo de organización. Y en todas las empresas de esta capital y del interior, no hubo un lugar donde nosotros no formamos una presencia orgánica del partido. Eso naturalmente fue creando cierto distanciamiento
en un fragmento del partido con nosotros, porque nosotros al tener que ser más hiperactivos, porque estábamos reivindicando el día a día de la persona, mientras que el que era profesor hacía su militancia, pero con un perfil diferente al que hacíamos nosotros. Entonces nosotros no lo hacíamos por proselitismo, sino por obligación a defender la causa del trabajador, mientras que el que era profesor, que estaba en la universidad, abogaba por la academia, o el que estaba en los médicos, abogaba por la cuestión de los médicos o los abogados, pero el que tenía más resonancia era el movimiento sindical. Entonces, en todos los ingenieros y pareros, en los maestros, en el año 1990, el PRD controló aquí todos los movimientos sociales que había en la República Dominicana. Desde jueces, hubo huelga de jueces, fiscales, hubo huelga de fiscales, médicos, hubo huelga de médicos, maestros, ingenieros, el pollo, toda esa gente, mire, los agrónomos lo dividíamos nosotros. Por primera vez el CODIA fue dirigido por una mujer, Rosa, no recuerdo el apellido, pero es una mujer. Dirigíamos el colegio médico, dirigíamos la asociación de profesores, dirigíamos todas las federaciones de sindicatos azucareros. O sea, era un poder social que tenía el partido, que eso fue lo que puso a Juan Bosch y al partido en la posibilidad de fomentar lo que no pudo hacer don Juan cuando fue presidente, porque don Juan siempre creyó en el movimiento sindical y siempre creyó en lo que era el diálogo y la concertación social, todo el tiempo, porque era el Foucault, y en su filosofía de la Constitución del 63, usted encuentra ese concepto que es imperdible en su línea de pensamiento político. O sea, no es que usted sea enemigo del capital. El capital hay que desarrollarlo, porque no con el criterio del neoliberalismo, que es la teoría del derrame, vamos a llenar nosotros de punta de reto para los demás, sino un desarrollo que fuera equivalente, y por eso la ley de participación y beneficio. O sea, ahí estaba. Don Juan incluso en un momento dado, en el año 90, me propuso a mí una dirección política para que yo fuera a la Junta Monetaria. Cuando que Balaguer lo ofreció a la Puerto. Entonces, él planteó eso. Claro está, que nosotros no sé, eso se barajó. Pero él decía, ¿y por qué tienen que estar solo los empresarios en la Junta Monetaria? Los trabajadores tienen que estar en la Junta Monetaria, porque la política económica afecta a los trabajadores. Y me propuso para esa posición, como me propuso también para ser vicepresidente de la República, para que lo acompañara él en el año 86. Pero no me lleve tan deprisa, vamos despacio, para que lleguemos ahí. Entonces, ¿cómo tú entras a los estamentos dirigenciales del partido? Comité central, dirección política. A la dirección política, el momento en que había que tener muchas condiciones, y el momento de crisis, y el momento en que realmente ese organismo del Partido de la Revolución Dominicana jugaba un papel fundamental en lo que era la oposición política. Bueno, estar en la dirección del PRD a nivel de ser circulista ya era una categoría. Ser circulista del PRD era la categoría más alta de ser miembro del partido. En el año 1983, bueno, nosotros nos desarrollamos, como dije anteriormente, organizando a los trabajadores en las fábricas. Cuando viene el Congreso del año 83, nosotros entramos en el 81, ya nosotros teníamos una playa de dirigentes a nivel nacional organizado, pero nosotros nuestras expectativas no estábamos de que tú vas a ser un comité central o de cualquier cosa. Se hace la plenaria en Poasi del Congreso del 83 y yo no participé, yo no estaba, no fui, no sé si era que no me tocaba o no estaba interesada. Lo del caso es que cuando se hizo esa proclamación de dirigentes, se hizo en la Avenida Independencia frente al partido, se cerró la calle esa que da con el hotel. Nosotros estábamos sentados, a mí me pusieron una silla delante para que me sentara con los otros dirigentes sindicales, con Peña Valdés, Francisco Santos, un montón de gente, porque nosotros no hacíamos gala de que éramos dirigentes. Estamos trabajando. Estaban más centrados en el trabajo sindical. Sí, no, pero que nunca hay. Sabiendo que son dirigentes del PRD, pero no haciendo gala. Pero no haciendo gala de esa Lo condición. que organizábamos los trabajadores por sus necesidades, no por el partido, fuera que ellos venían de nosotros
porque nosotros lo conocimos. Era un método muy eficiente para captar a la gente por sus necesidades básicas, incorporando lo que ellos mismos sean su eco de su destino, no diciendo te voy a dar tal cosa para que tú seas esto, sino por su mejoría colectiva, no individual. Entonces, yo no sabía qué se había decidido en esa plenaria. Y recuerdo que un compañero activista del partido, Bienvenido Pérez, Santiago, viene y me dice, compañera, usted tiene que sentarse allá adelante con los demás dirigentes de las centrales sindicales que están ahí. Yo no me voy a sentar adelante porque yo no voy a esperar que se termine. Yo me voy a quedar allá atrás porque yo voy a irme antes de que termine. Dice, no, pero no podía que yo termine, que se va a sentar allá atrás. Juan Sosa y todas esas personas estaban sentados ahí. En uno yo le digo, Juan, mire, yo tengo un compromiso. Mi papá estaba muy enfermo, yo tengo un compromiso y yo me voy a ir antes de que esto termine. Dice, tú no te puedes ir de aquí. Lo que yo no sabía era que ya a mí me habían seleccionado por la cuota del partido como miembro del Comité Central. Yo no lo sabía. Lo del caso es que cuando estamos ahí ya que comienzan a dar las informaciones de quiénes son los miembros del Comité Central, los que fueron electos por la base y los que fueron propuestos para ser ratificados, que se ratificaron en la plenaria por la dirección del partido, por el Comité Político, lo cual me propuso a mí para que yo fuera miembro del Comité Central de la cuota del Comité Político. Y a mí me aprobaron una unanimidad en la plenaria, a mí, pero también salió Carlos Tomás Fernández, salieron dirigentes sindicales del país entero porque tenían un liderazgo. Habían varios dirigentes que salimos como miembros del Comité Central. Juan Sosa, Carlos Tomás Fernández, Fernando de la Rosa, Conrado Matías, que era dirigente de la ADP, o sea, una serie de gente, de buenos líderes. Y cuando empiezan a llamar, yo estoy sentada entre el medio de Francisco Santos y lo de Peña Valdez. Ellos no sabían que nosotros estábamos en el PLD. Nadie sabía que nosotros estábamos en el PLD, porque nuestro trabajo fue muy selectivo. Y yo lo que dicen, Nercia Marmolejo, que suba aquí arriba, miembro del Comité Central, y un aplauso. Yo me puse blanca, pálida, y de todas formas, yo, pero si yo me puse pálida, más pálidos se pusieron los compañeros tuyos. Francisco Santos y Julio Peña Valdez. Dice, ¿cómo? ¿Y tú estás en el partido de Juan Puso? Sí, pero no a ese nivel. Entonces yo le digo a Juan Sosa y a Fernando, yo lo siento, pero yo voy a resignar porque yo no. O sea, eso, yo no quería asumir la responsabilidad de ser miembro del Comité Central del PLD. Y entonces Juan Sosa me dijo, usted no va a hacer eso, nosotros nos te va para allá arriba ahora mismo. Y después me subió. Y eso fue en el 83. Después vino el problema de la poblada, vino el problema de contradicciones internas del partido, hubo una salida de varios dirigentes por resfriado en el partido. Nosotros no participamos en nada de eso, porque nosotros apenas llegábamos. Y de buenas a primeras, el Comité Político tenía 7 miembros. Salió Rafael Albuquerque, el problema. Y no recuerdo cuál otra, salieron 2 personas. Entonces, cuando se estaba eligiendo, se eligió a Lidio Cadet como secretario general y a mí me subieron al Comité Político en esa reunión del Comité Central. Así llegué a la dirección del partido, del Comité Político, y ya en el Comité Político asumí la dirección de la Secretaría de Asuntos Laborales del partido de la SABA, y a partir de ahí, bueno, hasta el sol de hoy, hemos estado en ese batallar en el partido. Sobre todo, hubo una época, yo duré prácticamente 18 años en la actividad partidaria, porque yo fui seleccionada en un concurso público para ser miembro de dirigir una institución pública que fue la vida, y le pedí al partido que yo no quería que se le diera a una institución de servicio público un carácter partidario, y que la seguridad social no debería de politizarse. El PLD respetó durante todo su tiempo esa institución de la seguridad social, no politizó la seguridad social. Entonces yo me desligué de las actividades partidarias como tal, aunque hacía mi militancia como miembro del Comité Central.
pero no activa, o sea, no detrás, sino pública ni nada de eso. En el 92, que fue una etapa que estoy saltando, en el año 92, después de todos los diálogos que se hicieron, el tripartismo que se creó, el problema del fraude que se hizo en el 90, o sea, aquí tuvimos un momento de mucha lucha y nosotros tuvimos como vanguardia del partido, de la clase obrera. Estuvimos dividiendo todas las huelgas que se hicieron en este país para reclamar que se vaya ya Balaguer, que se vaya ya en el 90, para pedir los aumentos de salario. El aumento de salario más alto que se hizo fue en agosto de 1990, que se aumentó un 60% del salario mínimo, como nunca. Nosotros teníamos un poder político que a don Juan había que decir usted, sí señor, como dirigente político. No van a decir era por aquí, porque tenía una masa que lo estaba respaldando en todos los ambientes sociales del país, en todas partes. Entonces, en el 92 vino la confrontación después de los acuerdos del tripartismo desde el año 85 hasta el 87, hasta el 90, 92. La fuerza que quedamos en el 92 política permitió llegar a un acuerdo en el diálogo tripartito y llegar a un acuerdo nacional para que el país pudiera cesar de todos los conflictos que había y se llegara a una paz laboral. Entonces ahí se acordó la modificación del Código de Trabajo, ahí se acordó la Ley de Seguridad Social en Jarabacoa en el 85, ahí se acordó las estancias infantiles, ahí se acordó hacer la Ley de Servicios y Carrera Administrativa. Bueno, hay un libro muy bueno que es de Monseñor Abitino sobre el diálogo tripartito, que ahí se habla de todas esas reuniones, están todas las actas y están todos las incidencias que hubo, que fue unas luchas muy activas que tuvo el partido, siendo el protagonista de la oposición en este país, trazando la pauta de lo que se iba a hacer. Todas esas leyes se hicieron con las que se están disfrutando. Esta paz laboral la creó el liderazgo de Juan Bosch. En este país desde el 92 hasta la fecha no ha habido más movimientos sindicales, no ha habido más huelgas generales que sean de trabajadores como tal. Hay focos, pero no como se hacía antes. Pensamos como antes, si esto no se cumple, vamos a hacer en tal fecha eso. O sea, y además eran huelgas decididas en las empresas, no en los barrios. Nosotros en cada sindicato sometíamos si se iba a hacer o no la huelga y el trabajador la votaba. O sea, un concepto de dirigencia sindical totalmente no populista, que no es ahora. Vamos a poder aprender 7 gomas aquí. Nosotros nunca aprendimos una goma, nosotros nunca tiramos una gata. Nosotros compensíamos. A las 6 de la mañana usted me encontraba a mí en César Iglesia, producciones industriales, industria asociada. A las 6, a las 12 y a la hora de los cambios de turno, concientizando a la gente para qué se podía hacer, para qué se iba a hacer la huelga, o en Cartonera Dominicana, o en Cartonera Hernández. Todos son sindicatos nuestros. ¿Y cómo fue tu propuesta para que sea candidata a vicepresidenta? Bueno, esa fue una reunión que se hizo de la dirección del Comité Central, se reunió en el Centro de Payá y Cabral. Y le toca al presidente seleccionar su vicepresidente. Yo he sido una gente que mi esposo decía que yo no era política, que definitivamente sabía que yo no era política. En esa reunión se está barajando, bueno, sabía, don Juan, presidente, ¿verdad? Entonces don Juan toma la palabra, nosotros hay que hablar en esa reunión del Comité Central, y propone, en el año 86, que su compañera de boleta iba a ser la compañera Nelce Manuel. Otro desafío para mí, que me quedé prácticamente desmayada. Y yo me paré, porque yo del comité político estaba sentada en la mesa, ¿no? Y dije, bueno, compañero presidente, yo le agradezco mucho esta diferencia que usted ha tenido conmigo, pero yo preferiría que nos sometan a las bases para que otros que quieran ser miembros tengan la oportunidad. Dice él, esa es una potestad mía. Muy molesto, pero yo no tenía mucho criterio político, hablando seriamente. O sea, yo no sabía lo que significaba una propuesta de Juan Bosch. O sea, yo no la tenía dimensionada, o sea, así puede llamarse. Y yo sinceramente dije que no lo aceptaba así, que fuera la base. Entonces, claro, los que querían ser vicepresidente de verdad, aprovecharon y dijeron que sí, que es una posición maravillosa, la mía, tal, y sometieron y aprobaron que sí, que se llevara a la base. Como dicen los dominicanos, para más su chanchullo. Bueno, yo no sé si llamaron chanchullo, lo que yo sé fue que se sometió a votación
me bajaron a la base. Tengo el orgullo de decir que yo gané la vicepresidencia a nivel nacional. El partido me eligió como compañera de boleta del presidente, Juan Bosch como vicepresidenta, pero un voto especial porque eran orgánicos, que vino de Estados Unidos, y por ese voto favoreció a otro compañero que era bastante bueno también, ese compañero José Joaquín Vidal Medina, y como éramos, porque se hizo una triada, entonces se sometió a Vidal Medina y a Vicente Bengoa, porque se suponía que los votos de Vicente Bengoa y los míos estaban más o menos tendenciados por el mismo lugar y era mejor dividirlos. Pero aún así, yo saqué la mayoría de las votaciones. De todos modos, ese voto decidió al compañero Vidal Medina como candidato a vicepresidente. Si usted ve la foto de alegría que yo tengo que nos tiraron, y la tengo por ahí la foto, abrazando y felicitándolo de verdad, con gusto y con mucha satisfacción. ¿Cómo era? Porque además yo no estaba inclinada, yo no estaba aspirando a posiciones. Yo no estaba aspirando a ningún tipo de posición. Yo estaba haciendo lo que estaba haciendo porque me gustaba hacerlo. Porque lo he hecho y lo seguiré haciendo siempre. Entonces, nada, después vinieron muchas interpretaciones de los compañeros que sienten que yo debía haber sido acatado lo que dijo don Juan, que yo no debía haber hecho eso, mucha crítica de mis compañeros internos por mis posiciones que no eran como firmes con relación al poder político, bueno, esas fueron cosas que pasaron, que son anécdotas de vida que uno tiene y que uno aprende con la vida política. Después vinieron las luchas, bueno, ahí en el 86 redoblamos nuestro liderazgo y ahí fue que nosotros en el año 90 salimos como primera diputada, y porque en el 86 fue Leonel Fernández primer diputado. Sí. En el 90 también Leonel sacó una votación extraordinaria, pero yo estaba prácticamente en el ranking especial y yo saqué 196,000 votos para diputada del Distrito Nacional. Eso fue en el 90, pero conmigo subieron muchos dirigentes sindicales más como diputados. También de los otros partidos habían diputados que eran dirigentes sindicales porque estaba de moda el sindicalismo. Sí. En todos los partidos los líderes sindicales se destacaron y eran favorecidos entonces por la población, claro, entonces por el voto popular. Eso nos llevó a nosotros a hacer una unidad en el Congreso de todos los diputados, que éramos dirigentes sindicales de todos los partidos, hicimos un bloque. Entonces empezamos a impulsar las líneas, los proyectos de carácter social. Por eso se aprobó el código, por eso se aprobó la ley de servicios sindicales administrativas, por eso se aprobó la ley de tasas infantiles, por eso se aprobaron muchísimas leyes que estaban ahí, porque era un bloque, eso sí, que después de eso han vuelto los sindicalistas a ser diputados, pero eso me trajo como consecuencia también la expulsión del partido. Esa fue una parte traumática, muy traumática, una expulsión que por primera vez en el partido, tú sabes que expulsaban del partido, les comulgaban, no se pasaban por ahí. A mí me expulsaron del partido junto con una cantidad de compañeros. Nosotros nunca rompimos las relaciones partidarias con los compañeros que estaban en el bloque. De nuestra boca nunca salió una ofensa o una palabra que abandonia al PLD. Recuerdo que fui ese día, estaba citada para un programa de televisión y lo primero que pensaron ellos, vamos a prestar ese revuelto aquí contra Juan Bosch y el PLD. Y me preguntaron en ese programa de Canal 9 que yo pensaba de Juan Bosch, del PLD y del partido, de la división política. Y luego tengo el programa grabado por ahí. Y yo, en el PLD, yo todo lo que hice, lo hice conscientemente. Y si volviera a estar otra vez, hago lo mismo porque estoy convencida que todo lo que se ha hecho en el PLD ha sido correcto. Bueno, mira, Nélida, ya casi llegando a la parte final, debemos reiterar que este es un programa en honor a todos los maestros de la República Dominicana, en la figura del profesor Juan Bosch. Pedirle a nuestros seguidores que se han llegado hasta aquí, que le den like y que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ventana Cultural RD, y ahora una parte que yo creo que no debería faltar, porque yo soy de los que planteo que Juan Bosch no solamente ha tenido un nacimiento como él planteaba, para mí Juan Bosch ha tenido un nacimiento múltiple. El primero ocurrió en 1909, el 30 de junio, él mismo plantea que su segundo nacimiento fue cuando conoció los escritos de Fernando María de Hostos en Puerto Rico,
yo planteo que un tercer nacimiento de Juan Bosch es cuando funda el PLD en el 15 de diciembre de 1973, y ahora yo le agrego un cuarto nacimiento a Juan Bosch, que es con la fundación de la Fuerza del Pueblo como organización política, porque para nadie es un secreto que con la fundación de la Fuerza del Pueblo lo que se trata es de preservar el legado del pensamiento político de Juan Bosch. Tú me decías ahorita que tú tuviste 18 años alejada de la actividad política por la función que ocupaba de directora de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados. Que fue un cargo de concurso. Que fue un cargo de concurso, que no fue un cargo político, sino que tú te sometiste a un concurso y saliste electa. Bien, transcurrido ese tiempo, resulta y viene a ser que a tu salida de la vida, pues se forma entonces la Fuerza del Pueblo y tú vuelves a la actividad política en la Fuerza del Pueblo. Cuéntanos ahora esta nueva etapa en estos últimos 3 o 4 minutos que nos quedan del programa, y que si tú entiendes que la fuerza política representa realmente el ideal político del Juan Bosch. Bueno, yo creo que efectivamente el discípulo más privilegiado que tuvo Juan Bosch es Leonel Fernández. Y por eso yo siempre he estado con Leonel Fernández, que dije ahorita, no conocí a Leonel Fernández como político, lo conocí como amigo de Jimmy Sierra, como compañero de Jimmy Sierra, que iba al local nuestro sindical, porque él era abogado, Jimmy Sierra era abogado, y Leonel era alumno de Jimmy Sierra prácticamente. Entonces, eso hizo, obviamente, que nosotros, yo le conociera fuera del ámbito de la política. Y desde siempre sé que es una gente muy capaz, y su llegada al partido, siempre nosotros estuvimos vinculados a lo que era su quehacer. Yo dirigí la campaña electoral del 90 del Distrito Nacional, y Leonel fue el encargado de la promoción de la propaganda del partido en el 90 aquí, y estuvimos trabajando muy de cerca. Después estuve con él en la Casa del Diálogo, cuando se hizo el Diálogo Nacional. Anduvimos el país entero, pero me quedé dirigiendo la Casa Nacional del Diálogo. Y en Leonel yo encuentro sintetizado ese pensamiento progresista y social de Juan Bosch. Es un continuador, es un discípulo ejemplar de lo que es esa conciencia social, de lo que debe de ser la política, naturalmente, en un contexto totalmente diferente al que había con el Juan. Porque sí, hay que saber que el mundo cambió, la tecnología cambió, la sociedad ha evolucionado. Ya no, nosotros de entonces ya no somos lo mismo. O sea, hay cambios cualitativos y cambios cuantitativos en la conformación de la sociedad dominicana. Pero ¿qué es lo que persiste? ¿Por qué tú encuentras en el liderazgo que hay en la Fuerza del Pueblo y la que él está tratando de construir, y en este congreso que se ha hecho, el Congreso Franklin Almeida, se está haciendo énfasis fundamentalmente en esa visión de partido de justicia social y de equidad? Es que estamos siguiendo lo que Juan Bosch dijo cuando hizo su primera constitución. Nosotros estamos haciendo una constitución para que sea un país progresista, para que este país tenga garantizada la libertad pública, los derechos ciudadanos, o sea, el acceso del dominicano a los bienes del Estado, a una salud, a una educación. O sea, esos principios que estaban en esa constitución de 63 están en la constitución de 2010. O sea, si usted coge el artículo 60, 61, 62 de la Constitución actual del 2010, están todos esos principios, valores, normas y líneas ideológicas y sociales de Juan Bosch, de esa Constitución, están reivindicadas en esa otra Constitución. Don Juan, ¿cuál fue una de las cosas que tipificó y que hoy nadie puede señalar a Juan Bosch? Que a nosotros, en lo particular, a mí me vincula al seguir a Leonel Fernández. La política de ética y moralidad que llevó don Juan en esos 7 meses de la administración pública. ¿Quién modernizó? ¿Quién adecentó? ¿Quién sacó la corrupción de los buscadores de vida en las oficinas públicas? Los gobiernos de Leonel Fernández, señores, fueron un ejemplo de desarrollo y conceptualización de un país que necesitaba cambiar esa cultura de mala maña que había, y lo adecentó. En los periodos de gobierno de Leonel Fernández se continuó ese proceso de moralización y ética que inició don Juan en
en sus primeros años de gobierno. Pero también don Juan abogó por los derechos laborales y por los derechos de los campesinos. O sea, usted coge los 7 meses de don Juan, coge los discursos de don Juan en tribuna democrática y usted encuentra ese discurso permanente de defensa al campesinado, a la madre, a la mujer pobre, al hijo de Machepa, o sea, ese concepto social. Y Leonel, con un discurso ya a tono con esta nueva sociedad, en la fuerza del pueblo, imprime esa vocación de servicio, esa vocación de ética, esa vocación de moralidad que debe de hacerse con esa política, rechazando la comercialización, que no es una cultura nuestra, pero que nos han impuesto. Ver un compañero que entienda que tiene que estar en el partido porque le va a dar una prebenda económica, realmente ese no es de la fuerza del pueblo. Ese es un voto que nosotros estamos captando para ganar, pero no es un militante de la fuerza del pueblo. El militante de la fuerza del pueblo tiene que identificarse y debe identificarse con ese criterio político de ética y moralidad pública para ser un servidor público, con ese concepto social que tiene el presidente Leonel Fernández de lo que tiene que ser la administración pública, de lo que tiene que ser un país desarrollado, de lo que tiene que ser una política de vecindad con la isla que está cerca de con el país que está cerca de nosotros, con la globalización, con el desarrollo tecnológico. O sea, ese es el partido que Leonel fundó, ese es el partido que nosotros abogamos por él, y ese es el partido que nosotros reconocemos, que es la continuación del pensamiento político de profesor Ambos, a quien nosotros rendimos juntos hoy homenaje y reconocimiento. Bueno, finalizo con una frase de Juan Bosch: a la patria no se le usa, se le sirve. Gracias, Nelsia, por esta agradable conversación, y espero que después podamos hacer otros programas sobre seguridad social y todas las áreas que tú manejas. Bueno, yo muy complacida y agradezco el tiempo que nos han dado. Ha sido mucho tiempo, creo que abusamos de nuestro televidente y de la administración del canal. Sí, pero nosotros esperamos que lo vean que sea por parte. Bueno, Nelsia. Gracias, muchísimas gracias y un saludo para todos. Gracias.